Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. De parte del programa Esencia y de Droguería del Sur, les traemos nuevamente una nueva capacitación, en este caso de la mano de Framingham, que nos van a estar hablando de su línea de suplementos integrales para todo tipo de patologías. Les voy a ir recordando también sobre la capacitación que va a estar disponible dentro de una semana para cualquier consulta dentro de nuestro canal de YouTube. Tienen para hacer preguntas, las pueden ir dejando en el chat, eh, para que mientras estén capacitando les puedan ir respondiendo las preguntas. Les dejo con el doctor Milton Dan, que va a estar dando la capacitación, y cualquier cosa estamos a disposición. Muchas gracias por la presentación. Agradecer a Droguería del Sur por el espacio y a ustedes que se sumaron y están dedicando este tiempo para hablar un poco de lo nuevo y de lo que implica el suplemento dietario hoy en día como una herramienta que se suma a esta búsqueda de una mejor calidad de vida. Y Framingham en eso es un laboratorio pionero con algunas características diferenciales que nos interesa, o sea, del lado nuestro, que ustedes puedan conocer para sumar esta herramienta si es que no la tienen en sus farmacias o entender el por qué es bueno tener en las farmacias los suplementos desarrollados por Framingham. En primer lugar, presentarme, o sea, de mi lado como médico, quizás algunos de ustedes me puedan conocer, junto con un equipo de nutricionistas y de médicos. Participamos activamente en comunicación en medios masivos y también tenemos injerencia en lo que es el desarrollo, investigación de nutrientes, de suplementos nutricionales de hace muchísimos años. Hemos tenido la responsabilidad de hacer la introducción en el país de muchos activos y parte de esos activos seguramente ustedes los conocen, ahora vamos a desarrollar algunos, pero bueno, a lo largo de estos ya veintipico de años son más de 30 los nutrientes que hemos presentado y la gran mayoría de ellos desde la plataforma de Framingham Pharma, porque es un laboratorio que arranca en la década del 90, que se especializó en el suplemento dietario y que esa distribución del suplemento dietario lo hizo por el canal ético, por el canal de las farmacias, respetando al farmacéutico y con la característica de siempre presentarle al mercado suplementos innovadores, con sustento científico, suplementos que tienen el respaldo de ser los activos originales y además de ese sustento por la evidencia de mostrar efectividad, son suplementos que han demostrado seguridad y que como norma general para introducir un producto a través de Framingham Pharma no solo tiene que tener ese sustento, sino tiene que estar dentro de lo que es el listado de grado GRAS que nos asegura la alta seguridad alimentaria. Es un requisito fundamental que no está obligado a nivel regulatorio, pero que es algo que nos da la tranquilidad. A nosotros el caso de médicos, en el participar en los desarrollos, en participar en la comunicación y a la farmacia en poder dispensar un suplemento dietario. Framingham como característica y simplemente para introducirnos en lo que es Framingham como laboratorio productor de suplementos dietarios y esta plataforma para lanzar suplementos innovadores, es, es un laboratorio que está dedicado exclusivamente al suplemento y eso lo hace en una planta que es de grado farmacéutica, pero solo destinada a producir suplementos. Certificada en el país, pero también certificada por la FDA, es una planta de grado farmacéutico registrada en FDA. Son muchas las marcas sobre las cuales Framingham ha posicionado productos y activos nutricionales. Muchas de estas probablemente las conozcan, la tengan, otras quizás no. Y la idea no es sentarme acá y hacer una presentación de una marca por marca o contarles la marca en sí. Nosotros, desde el lado médico del departamento de asesoría médica, desarrollamos el suplemento con un porqué, con un sentido, más allá de que después termine en una marca y a nivel comercial ustedes lo sumen en la farmacia. Está sustentado en, en un motivo de tratar
de generar un cambio y una mejor calidad de vida de las personas que incorporen los suplementos dietarios y vamos a desarrollarlo en la charla de hoy de esa manera, más allá de describir producto por producto, marca por marca. En definitiva, priorizar Framingham Pharma en su farmacia es por los valores de diferencia real que tiene, que son activos originales, que van a llevarse siempre el suplemento original de innovación, que abre muchas veces categorías, que genera la introducción de activos nutricionales. Fue la fuente de presentación más de 35 moléculas incorporadas al vademecum de nuestro país, en un área donde es muy raro que haya innovación. Bueno, la característica de Framingham es justamente innovar. Y una cuestión que no es menor y que la traigo acá a la mesa y para que ustedes lo sepan y lo tengan claro, desde Framingham se valora la cadena de comercialización de las farmacias, la droguería y la farmacia. No es un laboratorio de suplementos dietarios que busca la venta directa, no es un laboratorio de suplementos dietarios que busca la venta por catálogo, piramidal o a través de personas, sino a través de respetar la cadena de droguería y farmacias y hoy me atrevo a decir que es el único laboratorio de suplementos dietarios, que esta es la principal cadena de comercialización y hacia dónde apunta. Entonces, no buscamos otro tipo de cadena de comercialización, sino fortalecer este vínculo que tenemos con ustedes. Y eso nos lleva desde hace mucho tiempo a ser el laboratorio de suplemento dietario número uno del país, medido por las distintas consultoras. O sea, más allá de esta búsqueda, de lo que podemos decir, de generar innovación, son productos que generan rotación, que tienen demanda por las acciones de comunicación que hacemos, participando activamente en distintos medios comunicando salud, comunicando el respaldo que puede tener algún nutriente, comunicando el rol que tienen dentro de un estilo de vida saludable y además con obviamente las acciones de promoción, PNT y demás que se hacen habitualmente. Todo eso lleva a que sean productos buscados y que sea bueno tenerlos en sus farmacias. Y hablamos de suplementación basada en evidencia porque tenemos que entender que la expectativa de vida aumenta, pero ese aumento de expectativa de vida tiene que ir de la mano con un aumento de la calidad de vida. En Estados Unidos hablan de dos conceptos, lifespan y healthspan. Lifespan es los años que sumamos, pero el healthspan es donde nosotros queremos trabajar y para el cual desarrollamos productos y en el cual tenemos que generar este lazo con ustedes como farmacéuticos, como farmacias que dispensan los productos, porque tenemos una herramienta que puede ayudar a encontrar más healthspan. ¿Qué es healthspan? Son esos años que aumentamos con calidad de vida. Es vivir más años, es llegar con autonomía, es sostener masa muscular, es conservar la capacidad, la función cognitiva. Y en eso tiene mucho que ver el estilo de vida, los pilares del estilo de vida, que son la base, y la suplementación. O sea, no va a existir suplementación si antes no agregamos alimentación saludable, si no estimulamos la actividad física, si no nos ocupamos del descanso y el manejo del estrés, si no evitamos o disminuimos por lo menos las sustancias nocivas, los hábitos tóxicos, y si no fomentamos las relaciones sociales, si no generamos un propósito de vida. Sin estas cuestiones, nada de lo que hablemos tiene sentido. Pero si tenemos esta base, cobra muchísimo sentido. Y es la primera herramienta con la cual se encuentra una persona para mejorar esos años dándole calidad de vida. ¿Y dónde va a encontrar ese suplemento? En la farmacia. Entonces, para eso creo que sirven estos encuentros y agradezco el espacio de Droguería del Sur de darnos lugar para poder comunicar esto que creo que puede mejorar mucho esos años que estamos sumando de vida. Y Framingham yo les decía que está orientada hacia la innovación y en esa innovación es utilizar herramientas que incluso vemos y que se saben que son necesarias, pero que no estaban cumpliendo las expectativas o no estaban dándole a nuestro organismo lo que realmente necesitábamos. Y uno de esos casos patrón o característico es el aporte de las vitaminas B. Y Framingham lanzó al mercado hace muy poquito la línea de Vitamed,
que son las únicas vitaminas del complejo B activas que disponemos en nuestro país, las vitaminas metiladas originales, con sustento, con evidencia y con declaraciones de seguridad. Porque la vitamina B, como ustedes saben, son vitaminas esenciales que la tenemos que aportar con la alimentación o a partir de la suplementación, que son hidrosolubles y que cumplen funciones fundamentales en nuestro organismo. No solo para generar y reparar el ADN, sino para tener una función de marcación. Nos han escuchado quizás hablar mucho de la epigenética. Todo lo que hacemos influye marcando genes. Y para marcar genes necesitas metilar. Y en ese proceso necesitas las vitaminas B. Para crear neurotransmisores, para la mielinización, necesitas la vitamina B12. Para detoxificar nuestro organismo necesitamos, y son dependientes de la vitamina B, porque el glutatión se genera de ahí. Sin vitamina B no hay glutatión. Para generar energía, para que la mitocondria funcione correctamente, necesita de las vitaminas del complejo B. Pero, ¿qué es lo que pasaba y qué es lo que se escuchaba? A pesar de que sabíamos que necesitábamos las vitaminas B para todo esto y que se indicaban, pero los pacientes seguían con falta de energía, seguían con estrés, seguían con bajo rendimiento, nubladez mental. Es que las vitaminas que le estábamos dando no funcionaban. No funcionaban y no funcionan por distintos motivos. Pero el principal motivo por el cual no funcionaba es porque la gran mayoría de las personas es incapaz de transformar la vitamina B sintética en activa. Y la vitamina B que nosotros contábamos como médicos para prescribir o recomendar, y ustedes como farmacéuticos o farmacia para dispensar, son todas vitaminas B sintéticas. Es ácido fólico, es cianocobalamina como vitamina B12, y son formas sintéticas que sí o sí, para actuar, tu organismo la tiene que activar. Y ahí la mitad de la población tiene una pequeña mutación o tiene polimorfismos de un gen específico, que es el MTHFR, la mitad de la población, uno de cada dos, tiene polimorfismos ahí, y entonces es incapaz de base de activarlas. Y a eso se le suman dietas restrictivas, entonces vas a tener menos aporte en la alimentación de las vitaminas B12, tenés características que todavía dificultan más la activación y la absorción, como en adultos mayores o determinados medicamentos, como la metformina, que bloquea a la vitamina B12, o inhibidores de la bomba de protones también, afectan a lo que es la función de las vitaminas B. Y a eso se suma la evidencia reciente que nos dice que incluso tenemos falta de esta vitamina B llevando una alimentación completa y equilibrada. Aquellas personas que siguen una alimentación completa, que es lo que nosotros recomendamos como base, igualmente tienen deficiencias. Entonces se suma una cuestión de que tenés deficiencia de los alimentos. Lo que nosotros podemos dar desde la suplementación era sintético y no lo activabas, no lo aprovechabas. Entonces realmente teníamos un problema con estas vitaminas B y eso es lo que nosotros veíamos sintiendo, y la ciencia viene desarrollando alternativas para generar un puente, un bypass a la conversión de las vitaminas sintéticas activas. No teníamos el ácido fólico, teníamos la cianocobalamina, pero este polimorfismo, esta barrera que se le genera a la conversión, realmente hacía que lo que llegue es muy poco. Era como tirar a un embudo lo que necesitamos y que ese embudo encima esté tapado. Entonces lo que cae es prácticamente nada. Y esto que les estoy contando del polimorfismo del MTHFR está demostrado en distintos estudios. Hay mucha evidencia sobre la cantidad, la incidencia de polimorfismos que existen, y todos los trabajos hablan entre 40 y 60%. Acá les traje uno donde es el trabajo que menos incidencia encontré y es 40%. O sea, fíjense la importancia que tiene. Quiere decir que a uno de cada dos que le indicás vitamina B sintética, que requiere la vitamina B12, que requiere la vitamina B9, no la va a estar aprovechando. Y eso nos lleva a tener que dar altas dosis para que algo caiga en ese embudo, porque si no, no lo aprovechás. Y ahí está el lanzamiento de Vitamed, que viene a poner un cambio en esto y generar realmente una alternativa donde podamos aportar vitaminas B en formas activas, en formas metiladas. La presentación de Vitamed, que es el complejo B metilado,
tiene la B12, la metilcobalamina, que es la forma activa, la B9, el metilfolato, que es la forma activa de la vitamina B9, del ácido fólico, y tiene la B2 y la B6 en formas fosforiladas, en sus formas activas. De esa manera estamos generando ese bypass a todo el proceso que necesita de conversión para que podamos aprovechar estas vitaminas que son claves para un montón de funciones y entre otras cuestiones de las que he mencionado para el control de la homocisteína. La homocisteína es un factor de riesgo primario de accidente cerebrovascular y es un factor de riesgo también del evento cardiovascular. Y necesita esta combinación que está presente en el Vitamed de complejo B para poder bajarla y poder controlarlo. Es mandatorio hoy en día medir los niveles de homocisteína no solo porque es un marcador de riesgo, no solo porque lo podemos modificar, sino también es un marcador que nos está indicando la deficiencia de estas vitaminas, tanto de B12 como de B9, de B6, que intervienen fundamentalmente en bajar los niveles de homocisteína. Es una forma de conocerlo, más allá de que podemos medir la B12 en forma directa en un análisis de sangre y con la B9 tenemos más dificultad porque lo que importa realmente no es el ácido fólico circulando, que es lo que se mide en los análisis de sangre, sino realmente cuánto folato hay a nivel eritrocitario. Además del complejo B, de Vitamed complejo B, que es el azul, está presentada la vitamina B12, la metilcobalamina en forma aislada, en 2000 microgramos, en un comprimido ranurado, con lo cual se permite ir a dosis menores, pero está la alternativa de llegar hasta los 2000 microgramos de metilcobalamina con un solo comprimido y de metilfolato 1000 microgramos, 1 miligramo, que si bien no hay estudios hoy comparativos de cuánto es equivalente al ácido fólico, distintos estudios, si uno escucha a colegas y especialistas que han trabajado mucho con las formas activas, hablan de que con 1 o 2 miligramos es equivalente a los 5 miligramos de ácido fólico, teniendo en cuenta que esa persona que recibe los 5 miligramos de ácido fólico sea capaz de activarla. Si no es capaz de activarla, los 5 miligramos de ácido fólico es agua, no le sirve. Y es clave, y ustedes lo saben, y por eso se hace tanto hincapié y fuerza en el ácido fólico para lo que es el desarrollo y el cierre del tubo neural en el embarazo. Previo al embarazo es fundamental tener el aporte de B9. Y otra de las funciones es la energía. Y si hablamos de energía, también ahí Framingham ha realizado una gran innovación al mercado, con un nutriente también conocido. Y por eso los pongo en esta etapa, en esta parte de la charla. En cuanto a energía, en cuanto a desarrollo de la masa muscular, se ha escuchado ya mucho hablar de la creatina. Y la creatina, la cual trabajamos habitualmente, es el monohidrato de creatina. Pues hay mucho sustento, porque hay muchísima evidencia sobre el monohidrato de creatina. Nosotros en lo que es la línea MPK tienen disponible el monohidrato de creatina de alta pureza, es 100% creatina, con todos los estudios y respaldos que nos aseguran que es 100% monohidrato. Y nosotros recomendamos el aporte de creatina y si lo haces en la forma de monohidrato, buenísimo. Pero ¿qué es lo que nos encontrábamos? El 20% de la población la rechaza, tiene intolerancias digestivas, intolerancias gástricas con el aporte del monohidrato. Entonces ya hay un grupo de la población que quedaba fuera de los beneficios que tiene la creatina. Y eso no tenía que ser porque estamos hablando de uno de los nutrientes que más sustento, más evidencia científica tiene atrás para mejorar nuestra calidad de vida, que es lo que estamos buscando. Y dejarlo afuera por una intolerancia gástrica no iba. Y después tenemos un grupo poblacional, sobre todo mayores de 40, 45 años, donde empezamos a ver pérdida de masa muscular que lo requieren sí o sí. Y ahí encontrábamos cierto rechazo, por un lado, sobre todo en mujeres, por esta cuestión de que tiende a retener algo de líquido o tiende a generar la percepción de la retención de líquido, sobre todo o sea, parte de la función de la creatina es retener líquido en el intracelular, pero a veces pasa que algo en el extracelular hay y pueden aparecer algo de edemas en algunos casos.
puede generar la percepción de que aumenta algunos kilos, entre medio kilo y 2 kilos, entonces no lo quieren incorporar. Pacientes que están bajo tratamiento por su hipertensión arterial, que entonces ven prohibido el aporte de la creatina cuando sabemos que es un nutriente totalmente noble y necesario en todos mayor de 40 años y que ahí teníamos un choque porque se evitaba el aporte de creatina, lo mismo con la función renal por el factor confusional que muchas veces genera el metabolismo de la creatina aumentando los niveles de creatinina, que eso suele suceder con el aporte de la creatina de monohidrato. Bueno, teníamos muchas cuestiones que nos obligaban a buscar una alternativa de aporte para todos esos grupos, que tenga la misma efectividad, que tenga la misma seguridad, pero teníamos que generar que sea mucho más soluble, mucho más biodisponible, mucho más, que se pueda absorber de forma más sencilla. Y ahí es el lanzamiento de la creatina HCl, que es una forma más soluble, que permite menos dosis por esta mayor solubilidad. Entonces tenés una cápsula de 750 miligramos de creatina HCl pura. Y eso te permite poder saltear todas estas cuestiones relacionadas con la creatina monohidrato que a veces nos generaban una barrera, la distensión y las molestias gástricas, la retención de líquido o esa percepción de aumento de peso, los calambres que algunos podían asociar y un tema que está, pero es secundario, que es la fase de carga. Con la creatina monohidrato en general ahora hay algunos trabajos y demás que muestran que no, pero en general, para tener un efecto, buscamos esa acumulación inicial. Entonces, se arranca con dosis muy altas. Y si tenemos todas estas situaciones de molestias digestivas, retención de líquidos, y arrancamos con dosis muy altas de monohidrato, generaba más fácil el rechazo. Y bueno, con la creatina HCl esto se evita. Se evita porque toda la evidencia muestra que no se necesita ningún tipo de fase de carga. Directamente se arranca con la dosis de mantenimiento. Una cápsula en la mujer, dos cápsulas en el hombre, en realidad es una cápsula de 750 miligramos cada 50 kilos de peso. Con eso ya tenés un aporte de la creatina equivalente, con dos cápsulas, esos 5 gramos de la creatina monohidrato. En definitiva, no se trata de una forma superior o una forma para cambiar la creatina monohidrato. Es una forma de igual de efectiva, porque lo efectivo es la creatina, no el vehículo, tanto el monohidrato como el HCl, es la forma en la cual se conduce la creatina. Pero los beneficios demostrados están sobre la creatina. Hay una cuestión de historia, donde tenemos mucha más evidencia con el monohidrato, porque era lo que teníamos antes. Hoy en día, si uno toma los trabajos más recientes con creatina, el último en menopausia, mostrando cómo mejora la función cognitiva y el rendimiento en determinadas pruebas, con creatina HCl. Entonces, hoy en día te van a aparecer muchos más trabajos con esta forma de creatina. Y pasa a ser una alternativa, pasa a ser una alternativa que nos va a ayudar a derribar ese mito instalado de que la creatina es solo para el deportista, solo para el que va al gimnasio y que quiere tener masa muscular. No, la creatina es un nutriente que nos ayuda a evitar la pérdida de masa muscular y que nos ayuda a que nuestras neuronas se conecten mucho mejor y tengan esa energía que necesitan. Entonces nos va a ayudar al control del cansancio, a trabajar sobre esa fatiga física y niebla mental, a recuperar la fuerza y la masa muscular perdida, y con el caso particular de la creatina HCl, ideal en todo aporte de 40 años, toda persona de 40 años que necesita incorporar creatina, es la forma de elección para arrancar. Si alguien está incorporando creatina monohidrato y le va bien, buenísimo. Es esa forma y puede seguir con eso. Ahora, tiene alguna situación que lo lleva a dejarla o le dificulta su consumo, tal alternativa de AMPK creatina HCl. Tiene más de 40 años donde empieza a tener factores que en general lo llevaron al rechazo del aporte de la creatina o tuvo el miedo de arrancar, que esta es una cuestión que es habitual, mujer con mucho miedo al aporte de la creatina monohidrato, bueno, tienen esta alternativa que realmente van a ver los beneficios de la creatina, porque es la creatina pura, en esta forma, en este vehículo mucho más
soluble y efectivo que permite aportar menos dosis. En definitiva, están las dos alternativas a disposición. No se trata de cuál es mejor, sino de orientarla mejor al paciente que puede tener los beneficios y que nadie quede sin tener, sin recibir los beneficios de la creatina si realmente lo necesita. Esta es la línea MPK, que además de la creatina HCl, tiene una proteína vegetal que realmente es muy bien tolerada y que además de la proteína en sí, tiene el agregado de minerales aminoquilados, que son sustancias, cofactores metabólicos, que ayudan a generar una proteína realmente única que cae muy bien. Entonces, la línea MPK que está hoy disponible. No sé si van apareciendo preguntas o hay algo y seguimos avanzando en los Seguí, temas. seguí, seguí, porque no veo ninguna pregunta en el chat. Bueno, seguimos con el tema de obesidad y sobrepeso, que si realmente queremos mejorar los años con calidad de vida, tenemos que trabajar sobre la obesidad y sobrepeso, que afecta al 60% de las personas de nuestro país. O sea, si uno ve los datos, cerca del 40% con sobrepeso, más del 25% con obesidad. O sea, realmente los datos, y son viejos los datos, porque si tomamos datos nuevos, seguramente vamos a encontrar que esto sigue en aumento. Y acá para hablar de obesidad y sobrepeso y desde el rol que podemos hacer desde el desarrollo de un suplemento dietario, hay algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta. Y es que la obesidad, el sobrepeso, es una cuestión multifactorial. Entonces es importante hacer un diagnóstico de la causa predominante y siempre trabajar desde los pilares básicos, que es el movimiento y la alimentación personalizada. No demonizar ningún tipo de alimentos, pero sí poder hacer un análisis de la alimentación que está llevando adelante el paciente. Ahora bien, sacando esos puntos, la gran mayoría de los casos tiene un eje central que se comparte, que es la resistencia a la insulina. Y hoy lo vemos cada vez más. Es el cambio del enfoque del tratamiento de la obesidad y sobrepeso, empezar a centralizar en lo metabólico, incluso por sobre de la ingesta, porque históricamente los tratamientos para obesidad y sobrepeso estaban focalizados en generar saciedad. Siempre apuntaron ahí. Y ahí encontramos que no solucionamos el problema. Más allá de que se utilizaron drogas, fármacos que generaron mucho más daño que beneficio, en cuanto a la obesidad en sí, terminamos profundizando el problema. Y hoy en día estamos ante una nueva era donde se comienza a trabajar más sobre la resistencia a la insulina que sobre el eje central del apetito de la ingesta. Que hay que controlarlo y hay que mirarlo, sin duda. Pero si no trabajamos sobre lo metabólico, solo trabajar sobre la ingesta queda ahí en algo que termina generando un efecto rebote más pronunciado. Entonces, hay que mirar el sobrepeso, analizando cómo está la cuestión metabólica, la resistencia a la insulina y este círculo que se retroalimenta con el proceso del envejecimiento, porque con los años aparece más resistencia a la insulina, más sobrepeso, más depósito de grasa visceral, más dificultad para lograr ese descenso de peso y la nueva evidencia nos trae un tema que quizás no se miraba antes y hoy cobra cada vez más importancia, no solo con la obesidad y sobrepeso, sino con distintos ejes, distintos órganos, que es la microbiota. Y está en el centro. Y si nosotros no prestamos atención a la microbiota, probablemente nada de lo que hagamos alrededor alcance. Entonces, ¿desde dónde podemos actuar en la suplementación, en la resistencia a la insulina y en el eje de la microbiota? Entonces, siempre alimentación, siempre actividad física, buscar un descenso de peso sostenible y ahí entra la suplementación basada en evidencia. Vamos a hablar de un facilitador a la insulina como el metacitol y vamos a hablar del eje de la microbiota con una cepa específica que es el B420, que esto son herramientas que se agregan o que se pueden utilizar en la previa, en preparar al paciente, en el durante
o en el post de una intervención a partir de los medicamentos análogos GLP-1. Esto no reemplaza, es una alternativa que tiende a mejorar los resultados. Uno de los grandes problemas con los GLP-1 solo aislado, si no instrumentamos alimentación y actividad física, seguro con el tiempo vamos a fracasar. Pero incluso agregándole algo de alimentación y actividad física, vemos que es muy difícil sostener los resultados. Y ahí entra la suplementación como una herramienta de ayuda, no solo en lograr el descenso de grasa corporal, sino en poder sostener los resultados. Porque vemos el fracaso, y el fracaso me refiero a mirar la película, no solo la foto, porque muchas veces, si solo miramos foto, vemos la foto de el resultado logrado, bajé tantos kilos de peso, bajé la grasa corporal o bajé el perímetro abdominal. Lo que importa es realmente a los 4 meses, a los 6 meses, ¿pudiste sostener ese cambio? ¿O volviste al peso inicial? O para peor, todavía estás con más acúmulo de grasa que el inicial. Y lo que vemos, la evidencia nos muestra que si solo se hace dieta hipocalórica, una dieta restrictiva, tenemos 85% de tasa de fracaso a los 4 meses. Dieta más actividad física, 75% de fracaso. Y con los análogos de GLP-1, los últimos trabajos nos muestran, si solo hacemos análogos de GLP-1, estamos acá también. O sea, estamos en lo mismo. Algo necesitamos aportar para que realmente ese paciente que se va con la inyección sostenga el resultado y pueda seguir y se pueda hacer algo sustentable. Y ahí están las herramientas nutricionales. Un dato que quiero que ustedes tengan en cuenta, que más de la mitad de la población con obesidad y sobrepeso que intenta bajar de peso va a ir a ustedes como fuente de consulta. Va a ir a la farmacia, por sobre cualquier médico, por sobre cualquier profesional. La mitad lo intenta por su cuenta, con herramientas de dietas que ve y con la búsqueda en la farmacia de alguna ayuda. Y por eso ustedes cuenten con herramientas nutricionales de sustento que puedan acompañar o que estén antes de un GLP-1, es una herramienta que los va a ayudar a que esas personas que se acercaron a la farmacia tengan mejores resultados. Milton, ahí te interrumpo, que hicieron una pregunta. Dice Claudia, para definir bien el tema metabólico, ¿qué se recomienda y qué influye más en el metabolismo, si depende de la edad y el sexo? Influye la edad, influye el sexo, influye el historial de dietas a repetición que haya realizado la persona. O sea, una persona que constantemente vivió a dietas restrictivas, ese metabolismo se adapta al que le des poco, y si le das poco funcionan menos. Entonces cada vez tenés que ir dándole menos para no pasarte. Entonces el metabolismo hoy pasa a ser una cuestión central. La edad y en la mujer tiende a funcionar en menos. En aquellos con algún trastorno tiroideo, el hipotiroidismo, si bien no es causa de obesidad y sobrepeso, sí puede dificultar la respuesta a los tratamientos porque tiende a llevar a que ese metabolismo trabaje menos. Y todo esto de la función del metabolismo está muy vinculada a la microbiota. Y los trabajos últimos presentados lo que nos muestran es que las personas que tienen un metabolismo activo, que son normopeso, si bien tienen sus características individuales de microbiota, comparten un patrón común. Y las personas que tienen obesidad y sobrepeso, que tienen un metabolismo más lento, comparten un patrón común. Entonces eso quiere decir que podemos trabajar sobre la microbiota modulando y viendo efectos. Efectos en nuestro organismo, no solo en mejorar la cuestión gastrointestinal, sino que es clave en esa conexión intestino-cerebro, en el control del peso corporal. Es clave una microbiota adecuada, en equilibrio con las cepas específicas para generar ácidos grasos de cadena corta, como el butirato. Es clave la microbiota en equilibrio para nuestro sistema inmunológico. Es clave para evitar que haya como apertura a nivel intestinal, que haya permeabilidad. Entonces, si tenemos una microbiota en equilibrio, los enterocitos están como pegados, no dejan que sustancias nocivas, tóxicas pasen. Ahora, si están como muy abiertos, dejan pasar
en ese filtro sustancias que nos inflaman. Y esa inflamación en parte nos termina llevando a un mayor acúmulo de grasa a través de una alteración del eje glucemia-insulina, afectando la generación y la liberación y la calidad de esa insulina que produce el páncreas. Entonces es fundamental tener una microbiota en equilibrio. Ahora, cualquier probiótico, cualquier aporte de probiótico es específico para esto, no. Hoy en día, y cada vez lo van a escuchar más, la investigación en probióticos es cepa específica, porque cada microorganismo produce sustancias particulares que tienen una función determinada. Y en el caso del metabolismo, la cepa específica, la cepa que más evidencia tiene, es la Bifidobacteria animalis lactis B420. Y tenemos que decir el nombre completo porque no es una bifidobacteria cualquiera, no es una bifidobacteria lactis cualquiera, es la Bifidobacteria animalis lactis B420. Esta cepa tiene características que hacen que tenga resultados positivos en distintos ensayos que se ha realizado para el control de la obesidad y sobrepeso. Hay mucha evidencia específica sobre esta cepa y la que está reconocida como aporte de probiótico para el metabolismo. Un estudio que les comparto, por ejemplo, con 225 personas de 18 a 65 años en pacientes con sobrepeso o obesidad, divididos en 4 grupos, controlado por placebo. En dos de los grupos de intervención era uno con el probiótico solo, en el otro grupo era el probiótico más el agregado de fibra, o sea, tenían una dieta particularmente rica en fibra, y veamos qué encontraron. Encontraron en lo que refiere a la grasa corporal total. Entonces, si miran los dos grupos, tanto el de B420 solo como el de B420 con el aporte de fibra, unos resultados positivos. En el PER protocol es aquellos que cumplieron el seguimiento del estudio completo. Y el intention to treat son aquellos pacientes que entraron en esos grupos, pero que no terminaron el seguimiento que fue a 6 meses. O sea, en aquellos que abandonaron, ya tuvieron mejores resultados, pero aquellos que realmente hicieron el protocolo completo, encontraron resultados más profundos de cambio a nivel del descenso de la grasa corporal total, que es el principal factor que nosotros queremos modular cuando hacemos un tratamiento de obesidad y sobrepeso. Y Te esto interrumpo ahí, mismo, te interrumpo 2 segunditos porque hay una pregunta. ¿A partir de cuántos años se puede comenzar a ingerir? Y si depende en de la evaluación general, del médico. todo lo que es suplementación, salvo que esté marcado específico para a partir de los 18 años. ¿Puede utilizarse antes? Sí, claro que sí, pero ahí es fundamental ese seguimiento, ese control e indicación del médico. Pero a partir de los 18 años, por norma general, es donde se utiliza y mismo en estos estudios son los parámetros para el ingreso al estudio, todos con personas adultas. Y hay otra Acá pregunta. puntualmente Sí, la grasa abdominal. Fíjense, ahora vemos la pregunta. Pero fíjense, lo dale. mismo que vemos, grasa corporal total, lo mismo a nivel abdominal. Sí, Lore, te escucho. Si tenía contraindicaciones, todo lo que venís nombrando con personas con hipotiroidismo, tanto la creatina como estos 2 últimos productos. No, no. Por el contrario, tienden a ayudar y a potenciar la base del tratamiento del hipotiroidismo, que puede requerir, en casos, bueno, del hipotiroidismo ni hablar, el aporte de la levotiroxina, de la T4, pero además hay un nutriente que no está acá en la presentación, que está muy bueno para agregar en los pacientes con hipotiroidismo para mejorar el cuadro sintomático, que es el aporte de selenio. El Mm. selenio en forma orgánica, solo, aislado, no en esas múltiples formulaciones que a veces alteran su absorción o que no están en la concentración que se necesita. El selenio en 200 microgramos, realmente cuando ustedes tienen un paciente que se lleva la levotiroxina con hipotiroidismo, realmente el agregar el selenio en 200 microgramos, van a ver cómo vuelve con un cambio en los síntomas que tiene. Si a pesar de la levotiroxina sigue con síntomas, Mm. el selenio 200 microgramos está Cl200 que,
que está dentro de la línea, no está en la presentación de hoy, pero lo marco porque realmente les cambia el seguimiento de esos pacientes. Volviendo a lo que es el aporte de Floragut P420, vimos cómo baja los niveles de grasa corporal a nivel total, vimos a nivel del tronco, vemos en la circunferencia de cintura también cómo baja el aporte ya solo del probiótico, independientemente del tipo de alimentación, tipo de dieta, ya tiene una diferencia marcada y más aún si le sumamos la fibra. Y esto, lo que le decía, por las características propias del microorganismo, de lo que estamos aportando, de esta cepa específica, genera sustancias, genera el evitar esa permeabilidad intestinal que termina teniendo un impacto también en la ingesta. Es un generador natural por el aumento de una cepa particular, que es la Akkermansia, del GLP-1 natural. Es un GLP-1 natural. Genera ese mismo péptido en forma natural, a partir de modificar y mejorar la calidad de la microbiota. Entonces tenés efectos también sobre la ingesta, que la Akkermansia es uno de los pilares sobre los cuales podemos trabajar y modular desde la microbiota, y un factor que hace que aumente es el aporte de esta cepa específica de B420. Es como que van de la mano y el B420 ayuda a aumentar la Akkermansia mucinífila, que es un probiótico porque por sus características no lo podemos aportar como tal. Entonces, el día que aparezca la Akkermansia acá en el país, probablemente si aparece algo ahora en lo reciente, será la Akkermansia muerta, porque es muy lábil. Están trabajando, hay equipos de investigación y desarrollo que están tratando de que podamos incorporar la Akkermansia directamente viva, porque necesitamos cuando aportamos un probiótico que llegue viva a nivel del intestino, si no actúa como un posbiótico en sí. Pero hoy lo que tenemos concreto, la forma más efectiva de aumentarla es a partir del aporte del B420. Y esto que les vengo contando, les presenté un trabajo por una cuestión de tiempo y porque si no Lorena me grita de que me extiendo mucho. Hay más de 90 publicaciones científicas que pueden buscar y que están a disposición para que ustedes puedan conocer. Y de esas 90 publicaciones hay mucho trabajo in vitro, pero hay más de 30 estudios clínicos en humanos, demostrando los datos de efectividad en cuanto al regular el peso corporal, a mejorar esa composición corporal, bajando los niveles de grasa corporal. Y eso nos permite esa cuestión de regular el peso corporal y ayudarnos en la reducción de grasa corporal, que sea una herramienta para complementar estos tratamientos de obesidad y sobrepeso que tenemos hoy en día. Y después tiene, obviamente, todos los beneficios relacionados al aporte de probióticos, que en general, eso sí, ya son más generales a los probióticos. El disminuir las molestias digestivas, a mejorar y reforzar el sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico, a trabajar sobre ese eje intestino-cerebro. Y en cuanto a nivel general, lo menciono brevemente, para la disbiosis por antibiótico, disbiosis por estrés, esas alteraciones de microbiota que se dan, esos malestares intestinales, de distensión y demás que podemos, si queremos trabajar sobre la flora intestinal, el agregado de Floragut, el naranja, el primero que salió, es una gran alternativa, es la mejor alternativa realmente para un aporte de probiótico en ese sentido a nivel digestivo, porque es un bacilo y eso nos asegura una estabilidad, nos asegura que ese probiótico llegue a nivel del intestino y ahí pueda actuar. Y como les dije, en cuanto al B420, que había que tener en claro el nombre completo para tener en cuenta las acciones que tiene, acá lo mismo, es el Bacillus coagulans GBI 30. 6086. Pero bueno, eso es lo que nos ayuda a identificar cuál es la función que tiene, porque es un bacillus específico que tiene la evidencia. Hoy en día, entre los 3 bacilos que hay y que se pueden utilizar para el manejo de estas alteraciones de la microbiota, es el que más evidencia científica tiene y el más utilizado a nivel mundial y global. Esas son las características de la espora y que lo hacen la elección en cuanto al aporte de probiótico. Y el otro punto que les mencionaba era la resistencia a la insulina y la modulación a través de la suplementación. Para eso
nosotros hemos desarrollado y lanzamos al mercado hace algún tiempo atrás el metacitol. Y el metacitol originalmente se lanzó para un cuadro específico que era el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico hoy ya cambió su denominación y lo entendemos como un síndrome metabólico. Es el síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Tuvo un cambio de nombre recientemente. ¿Por qué? Porque más allá de que existía la alteración morfológica, es decir, la aparición de quistes en la ecografía, el resto de las características de este cuadro son metabólicas. Generaba o genera un aumento de hormonas masculinas, hiperandrogenismo, entonces aparece en chicas de edad fértil el acné, la hipervellosidad, y estamos hablando de un cuadro que es la endocrinopatía más frecuente en mujeres de edad fértil. 15%, 20% de las chicas tienen este cuadro, por eso es tan importante. Después se conduce con alteraciones del ciclo, o sea, irregularidad, dificultad para la concepción, para lo, lo que refiere a la fertilidad, y en general estaba acompañada de resistencia a la insulina. Y todas estas características antiguamente se trataban con anticonceptivos y con un medicamento para el control de la resistencia a la insulina, que es la metformina, con buenos resultados. Pero se daba una contradicción ahí de que muchas de estas chicas buscaban el embarazo y entonces no podían tomar el anticonceptivo, no te podían tener un control y una regulación hormonal. Entonces quedaban con la metformina, no les alcanzaba, no mejoraban su regularidad, no mejoraban la sintomatología a nivel general, y ahí es donde empezaron a aparecer trabajos sobre los inositoles y una combinación específica de inositoles que es mioinositol 40 adchiroinositol 1. Esa combinación empezó a mostrar resultados muy positivos y empezó a mostrar resultados muy positivos incluso sin la metformina. Resultados en cuanto a todas las cuestiones del hiperandrogenismo. Las chicas refieren que mejora la calidad de la piel, baja la vellosidad, baja el acné, empiezan a ser más regulares, empezaron a encontrar esos embarazos buscados y empezaron a encontrar una herramienta que las ayudaba en el control de los niveles de azúcar en sangre, de la resistencia a la insulina. Y entonces los científicos empezaron a plantearse si era una herramienta para el control de la resistencia a la insulina nutricional, no hormonal, efectiva. Y hasta hace 4 o 5 años atrás hay una cantidad de trabajos enorme en este grupo poblacional, comparando incluso esta combinación de inositoles, del metacitol, con la metformina. Y encuentran resultados equiparables en el manejo de la resistencia a la insulina o superiores en el aporte del nutriente. ¿Y eso qué llevó? A empezar acá algunos de los trabajos nada, que están para compartir y donde están estas comparaciones de metaanálisis con más de 26 ensayos. Hay varios de estos, pueden encontrar en las búsquedas en PubMed de comparaciones contra metformina y otros hipoglucemiantes y van a encontrar cómo los resultados de estos metaanálisis tienden a favor del nutriente o por lo menos muestran efectos idénticos a los fármacos en este grupo poblacional. Ahora bien, si podíamos modular la resistencia a la insulina en estas mujeres, ¿por qué no íbamos a poder trabajar con la resistencia a la insulina en mujeres cursando la menopausia, en hombres? Bueno, hace 4 años comenzaron los primeros ensayos clínicos de esta combinación que tiene el metacitol a partir de los activos originales en otros grupos poblacionales y encontrando los mismos resultados en cuanto a la resistencia a la insulina. Incluso hay trabajos que muestran que mejora a nivel general el perfil lipídico. Entonces se convirtió realmente en una alternativa para poder modular la resistencia a la insulina. ¿Es el tratamiento de la diabetes? No, pero sí en el manejo previo, sí en el manejo a complementar cualquier otro hipoglucemiante. Pacientes que están con metformina pueden sumar el agregado de metacitol en el manejo, en el control de la resistencia a la insulina y en particular en los casos donde se busca el tratamiento de la obesidad y sobrepeso, bajar niveles de grasa y que vemos que ese metabolismo no está funcionando correctamente,
el poder incorporar esta formulación ha mostrado muy buenos resultados. ¿Y qué se le suma al mi-inositol y dequinositol? Otros componentes que hacen a la función metabólica, como el selenio, que les mencioné, como la serrapeptasa, el serrapep, que tiene una función en bajar la inflamación, que es uno de los grandes problemas de la grasa acumulada. El agregado de picolinato de cromo termina siendo una formulación, el metacitol RI, que nos ayuda y que está dirigida especialmente para esas personas que están buscando ese descenso de grasa corporal. Y está reservado el metacitol mujer a este cuadro de síndrome ovario poliquístico o este cuadro ahora ya más vinculado a lo metabólico, tanto en presentación en cápsulas como en una presentación en polvo. Doc, una pregunta de metacitol, si se puede consumir metacitol cuando se toman pastillas anticonceptivas. Claro que sí, sí se puede, pero muchas veces vemos en casos donde justamente lo que quieren es dejar la pastilla anticonceptiva y el metacitol ahí es una herramienta en lo que refiere particularmente a este síndrome ovárico de gran ayuda y de tratamiento. Hoy en día es el tratamiento prácticamente estándar o como parte del eje terapéutico. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en lo que son los congresos de endocrinología, los congresos de endocrinología ginecológica, y donde se empieza a hablar de este agregado nutricional como parte fundamental del tratamiento. Y que es algo, un cambio en el suplemento, porque el suplemento por definición es un agregado que complementa la alimentación, complementa el tratamiento. Acá estamos hablando de un nutriente, una formulación que es parte indispensable del tratamiento. Sigo avanzando y nos metemos en un tema central que está vinculado a todo lo que estamos hablando en esta búsqueda de generar años con más calidad de vida. Y si buscamos eso, tenemos que trabajar en el manejo y la regulación de la inflamación crónica de bajo grado. Esa inflamación silente que cursa muchas veces sin avisarnos, pero que termina generando distintos tipos de daños, siendo la base de prácticamente todas las enfermedades crónicas existentes hoy en día, generando daño en la salud cardiovascular y alterándonos la forma en la cual podemos envejecer. Porque hoy sabemos que el envejecimiento es modulable, podemos intervenir ahí y generar con todas estas estrategias una longevidad saludable, una longevidad mejor. Y para entender este concepto, tenemos que tener en cuenta a esta inflamación crónica como la base de todo cuadro metabólico, diabetes tipo 2, el hígado graso, la enfermedad cardiovascular que les mencioné, el cáncer, todas tienen ese sustrato ahí de inflamación, incluso enfermedades de salud mental, como la depresión, tienen componentes inflamatorios presentes, enfermedades autoinmunes ni que hablar, neurodegenerativas, la sarcopenia también tiene presente inflamación. Cuando vamos perdiendo masa muscular, todo lo alrededor empieza a generar procesos inflamatorios. Por eso es tan importante empezar a pensar en la inflamación crónica de bajo grado. Y entendiendo que esa inflamación se genera por lo que hacemos en nuestro día a día, por cómo vivimos, por el sedentarismo, por la obesidad, por esto que hablamos de la microbiota, de la disbiosis, por el estrés permanente, por la alimentación, por el exceso de ultraprocesados, por el mal descanso. Fíjense que son los pilares que hablamos en la primera placa. Todo eso alterado termina generando que nuestro organismo responda en una forma defensiva, y esa forma defensiva es la inflamación. En definitiva, la inflamación no es mala per se, porque la inflamación es nuestra forma de defendernos. El problema se da es que es permanente. Y esa cuestión permanente de estar generando y liberando sustancias inflamatorias nos termina enfermando. Entonces tenemos que modular la inflamación, trabajando de nuevo sobre la alimentación, trabajando sobre el estilo de vida y con herramientas de suplementación. Sin duda, porque eso es lo que nos va a permitir modularla. Incluso lo que hoy se sabe y se habla es trabajar en una alimentación evitando
el exceso de factores que inflaman y agregando nutrientes que nos están faltando directamente. El agregado de omega 3 que es la piedra fundamental o el nutriente fundamental para el control y el manejo de la inflamación de bajo grado. Estamos hablando de una de las moléculas más estudiadas que tiene muchísimos beneficios a nuestra salud, más allá del control en sí de la inflamación, porque se termina viendo reflejado en distintos estudios en la protección cardiovascular, cerebrovascular, en el omega 3 y la salud mental. Recientemente hemos publicado un paper con un colega en una revista justamente de endocrinología ginecológica sobre el rol del omega 3 en modular el estado de ánimo en salud visual, en salud muscular, hay muchísima evidencia sobre el omega 3. O sea, no se trata del omega 3 en sí, pero todos estos beneficios que tiene es a partir de determinadas características que tiene que tener esa molécula. No es cualquier omega 3. La primera fuente, lo primero que tenemos que incorporar es el omega 3 que está presente en la alimentación. En pescado fundamentalmente, pescado fresco de aguas profundas, el salmón, la cabala, el arenque, la sardina, el atún, tienen buenas concentraciones de omega 3 de cadena larga, de EPA y DHA. Tenemos alternativas dentro de la alimentación vegetal, sí, chía, lino, son alternativas, pero son aportes de una cadena más corta de omega 3. Entonces, como aporte de omega 3, no cumplen tanto la función. Nosotros tuvimos la participación de lo que fue la introducción de la chía, si se recuerdan los suplementos derivados de chía o las cápsulas con chía, o nosotros habíamos presentado un gotero con aceite vegetal, que es lo que terminamos viendo en distintos estudios que realizamos, que la conversión a EPA y DHA era totalmente insignificante. Ese concepto que creíamos que por aportar fuente vegetal íbamos a lograr que nuestro organismo genere una cadena más larga, bueno, lamentablemente no se da. Entonces nos obliga a aportar el omega 3 ya directamente como EPA y DHA, porque nuestro organismo es incapaz de hacerlo. Y entonces ahí entra la suplementación. Ya les adelanté, la suplementación a partir de vegetales, o sea, de forma de ala del omega 3 no sirve. No sirve como aporte de omega 3, servirá como, si haces, aportás semillas, además servirá como aporte de fibra. Pero buscar formas de aceite, vegetales que solo nos estén dando ala, no sirve. Lamentablemente no es una forma efectiva. Entonces tenemos que ir a fuentes de origen marítimo, que tenemos el pescado por un lado y tenemos el krill por el otro. Son las dos fuentes viables de omega 3, que tienen que tener características específicas cada una de ellas que las transforme en una fuerte de elección de omega 3. Porque es común ver directamente omega 3 1000. Y uno cuando empieza a ver lo que tiene 1000 es de aceite de pescado. Y cuando analizás, entonces tenés menos del 30% de EPA y DHA, y es un omega 3 sin ningún tipo de característica que nos asegure su calidad, no solo en el contenido, sino en la presencia de metales pesados, que es uno de los grandes problemas con la cuestión del aceite de pescado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar y por qué elegir un omega 3 que realmente cumpla la función? Porque tenemos que asegurarnos que sea de alta concentración, que por porción por lo menos nos esté dando más de 1400 miligramos de omega 3, que tenga un equilibrio entre el aporte de EPA y DHA. No es cuestión de que tenga más de EPA y menos de DHA. El DHA es fundamental para que nuestras neuronas puedan conectarse, porque es la grasa embebida en nuestro cerebro. Nuestras neuronas están inmersas en DHA. Entonces lo necesitamos como esa grasa saludable protectora de nuestro cerebro. Tiene que estar en una proporción prácticamente equivalente. Buscando la mejor formulación de omega 3, estamos hablando. Tiene que haber algo que nos asegure que no haya presencia de metales pesados. Entonces ya sabemos, concentración, equilibrio de EPA y DHA y algo que nos asegure que no haya presencia de metales pesados, que eso es la certificación IFOS. Y por el lado del krill, tiene que ser un aceite de krill de alta pureza, que eso nos va a dar, vamos a ver una cápsula rojo característico, y eso nos va a marcar que tiene presencia de fosfolípidos en lugar de otra grasa circulando,
y esos fosfolípidos van a ayudar a que tenga más absorción y además del aporte de omega 3, por sus características naturales, el krill tiene otros nutrientes, tiene colina, tiene astaxantina y tiene vitamina E, tocoferoles, que aseguran la estabilidad. Ahora bien, ¿cuándo dar uno? ¿Cuándo dar otro? ¿Y cuál es la diferencia en el caso de Menacor, como fuente de pescado, que lo hace ser el mejor omega 3 que tenemos hoy disponible para dispensarle a nuestros pacientes? ¿Qué es lo que le hace hacer primero a Menacor fuente de elección de alta concentración de elección, que de acuerdo a los reportes independientes de IFOS, es el omega 3 que más concentración de EPA y DHA tiene en el mercado argentino? ¿Ah? O sea, nosotros, y el producto promete un mínimo de 1.400 miligramos de omega 3 total y tiene más de 1.800 miligramos de omega 3. Esto es rarísimo, sobre todo en la industria del suplemento dietario, donde te prometen o te ponen algo en una caja y como no hay una regulación exigente, realmente lo que después termina en el producto probablemente sea muy inferior a lo que promete la caja. Fíjense acá, es totalmente lo contrario. Esto lo lleva a ser el más concentrado en cuanto a la suplementación de omega 3. Y de EPA y DHA, que promete 600 miligramos de cada uno por porción, tiene de EPA 700 y de DHA 800 miligramos. Realmente es, sin dudas, la forma ideal para poder aportar el omega 3 de alta concentración certificado. Y lo hablo que es la mejor, incluso más allá de la suplementación, más allá de lo auditado por IFOS. El resto de las formas que pueden ser bajo prescripción, que se pueden conocer de omega 3 concentrado, están en base a etiléster, porque es la única forma de poder concentrar algo más que esto. Esto está concentrado en forma natural, pero concentrar algo más de omega 3 tenés que ir a formas sintéticas con determinados agregados. Y se convierte ese omega 3 en un etiléster de omega 3. Y ese etiléster de base tiene menos absorción. Entonces, obviamente, ante dar un omega 3 estándar, y sí, da un omega 3 concentrado en base a etiléster, bueno, mejor. Pero lo ideal siempre es en base a triglicéridos y con estas características que nos aseguren la alta concentración y la ausencia de contaminación. Esto pueden acceder ustedes a la página de IFOS. En Argentina entiendo que hay 2 productos certificados y realmente la diferencia de concentración es notable. Entonces, poder darle a los pacientes que se acercan a sus farmacias el mejor omega 3. Doc, dos preguntas que preguntan por cuánto tiempo se puede tomar los productos recomendados, que es una de las consultas que hacen muchos los pacientes en la farmacia, cuánto tiempo suplementarse, y otro, a partir de qué edad consumir omega 3. En cuanto al tiempo, más que tiempo máximo, yo hablaría de un tiempo para incorporar el nutriente y empezar a ver los resultados. Nosotros con distintos activos tenemos gente que se ha comunicado con el laboratorio ya la semana de incorporarlos, diciendo, ya veo los beneficios y demás, pero cuando aportás un suplemento, lo ideal es sostenerlo por lo menos 3 meses. Y después lo vas a sostener en cuanto también a la percepción de esos resultados. Si empezás a encontrar eso que buscas a partir del nutriente, lo podés sostener. No hay algo que te lleve a generar periodos de interrupción o a abandonarlo. Por el contrario, lo ideal en este tipo de suplementación es sostener el aporte. Ni que hablar ahora que estamos hablando de omega 3. Es clave, es un nutriente que realmente necesitamos aportarlo en forma diaria y sostenida. En cuanto al krill, que nosotros tenemos el Capkril, que es el krill antártico original, las características de la formulación que les hablé antes, esto de que esté embebido en fosfolípidos hace que se absorba mucho más, tiene por características propias del aceite, además del EPA y el DHA, o sea, del omega 3 que tiene otros activos como la astaxantina y la colina, todos esos combinados con el tocoferol, que es la vitamina E, que le dan una estabilidad particular y superior al aceite de krill, lo transforman como una alternativa para el aporte de omega 3 a nivel general. Es la forma que nosotros recomendamos de aporte a aquellos que quieren aumentar los niveles de omega 3 en forma sencilla, porque la cápsula es más chica, porque
tiende a caer muy bien, es muy tolerable el aporte a partir del krill. No tiene esa sensación que a veces se encuentran en los aceites derivados de pescado, de que a alguno le puede caer mal o que la cápsula ya es más grande. Entonces, a nivel general, para protección, para bajar niveles de inflamación, es lo ideal. Y lo vamos a ver, comparado con formas estándar de aceite de pescado, la diferencia realmente que se encuentra en cuanto a resultados, a medir los niveles de omega 3 en sangre, a medir los marcadores de inflamación, es realmente muy superior el krill a cualquier forma estándar de aceite de pescado. Ahora bien, casos donde hay hipertrigliceridemias, antecedentes familiares de enfermedades neurodegenerativas, antecedentes propios de alguna enfermedad en curso cardiovascular o neurológica o de salud mental, ahí sí buscamos alta concentración. Y si buscamos alta concentración, es el Menacor. Es diferenciar un poco hacia qué público va dirigido el aporte de nutrientes. Como hablábamos antes de la creatina, lo mismo acá. Es identificar quién se puede beneficiar más de cada uno de estos suplementos. Esta es la característica que les hablaba del krill, de la presencia del fosfolípido. Es igual a la membrana celular, por eso es que se absorbe más. Y entonces en los distintos estudios comparativos contra aceite de pescado, vemos que gana el aporte de Capscril. Y esto es lo que les decía, porque empiezan, se aparecen formas de krill y demás, muchas veces tienden a aparecer con algunas combinaciones o con aceites de baja calidad y lo que le da la astaxantina, lo que le da los fosfolípidos es ese color o ese rojo rubí que ustedes pueden ver en el Capscril, en cada cápsula de Capscril, que marca que es un aceite de alta calidad, puro, fresco y trazable. Estos son algunos de los estudios de comparación que les decía entre el krill y el aceite de pescado estándar, no el de alta concentración. Y en todos los estudios van a encontrar cómo el krill da por sobre el fish oil. En este estudio es de alta concentración, por eso da a favor del fish oil, pero fíjense en todos, krill por sobre fish oil, krill por sobre fish oil también. ¿En qué? Midiendo calidad en cuanto al índice de omega 3, que es una forma de medir los niveles y la concentración de omega 3 en sangre, o midiendo marcadores de inflamación en sangre. Y hay un estudio que quería hacerles mención, que no sé si está acá, que te ordena también esto que les hablaba del etilester en la forma de pescado, que es la peor de las formas en las cuales nosotros podemos aportar el omega 3 y que es la que se utiliza cuando se busca muy altas concentraciones. Entonces ahí tienen las dos alternativas para dispensar un omega 3 de alta calidad en sus farmacias, el Capscril a nivel general por su mayor biodisponibilidad y el Menacor por la máxima concentración que hay hoy en el mercado argentino. Para darle un cierre a esta parte y ya prácticamente en el final, trabajando sobre la inflamación y buscando esa longevidad saludable, hay que entender que el proceso inflamatorio aumenta todavía más de todos esos factores que les hablaba con la edad. La edad nos lleva a inflamarnos per se mucho más, porque se altera nuestro sistema inmune, porque hay una respuesta inflamatoria más descontrolada, hay más liberación de citoquinas y porque se da una caída de una coenzima que está en nuestras células y que nos defiende. Esa caída de esa coenzima, que es el NAD, termina acelerando los procesos de envejecimiento. Y esa caída, de acuerdo a un trabajo reciente de Stanford, se hace más pronunciada a partir de los 40 años y se vuelve a dar una segunda caída alrededor de los 60. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recomponer ese NAD que perdemos. ¿De qué manera? A partir de precursores. En esto es clarísima la evidencia. No hay otra manera para hacerlo en forma efectiva desde la suplementación que el aporte de precursores por vía oral. No hay otra. Cualquier otra cosa que aparezca no es una forma efectiva de aumentar los niveles de esta coenzima que nos protege, que protege nuestro ADN y que nos ayuda a bajar la inflamación asociada a la edad. Y que es clave para darnos energía también, porque ya vamos a ver cómo es generador de ATP. Cae a los 40, como les decía, tiene una segunda caída a los 60 años. Tenemos que aportarlo con los precursores.
Nosotros hemos lanzado desde hace ya un tiempo, antes de que se hable tanto de esta molécula, la telomerina, que es el precursor original, que es la de nicotinamida, o ribósido de nicotinamida, es el precursor que está disponible en Argentina y es el único con sustento validado y de grado GRAS, o sea, con declaraciones de seguridad alimentaria. En general, todo lo que después le aparece como nada o que han aparecido, si ustedes se fijan, son simplemente vitamina B3, no otra cosa, y muchas veces incluso hasta combinadas con un polifenol como el resveratrol, que justamente eso es una de las peores combinaciones que uno puede hacer en cuanto a la vitamina B3 y el polifenol. Realmente es desperdiciar un nutriente con evidencia científica, pues en realidad dos, porque se termina perjudicando fundamentalmente el aporte del resveratrol en ese caso. Siempre que se aporten, debiera ser separado la telomerina por la mañana, por esta generación de energía, y en el caso de querer aportar el resveratrol, puede ir por la tarde. Pero es un nutriente que, si no lo aportamos de esta manera, realmente la evidencia nos muestra que no cumple su función porque no logra ingresar a la célula y en la célula aumentar los niveles de NAD. Hay mucha evidencia sobre la caída de NAD y los efectos que tiene en cuanto al daño de nuestro ADN, en el acortamiento de los telómeros y en el acelerar el proceso del envejecimiento. Y eso termina generando que aparezcan proteínas mal plegadas, que aparezca el desarrollo de más enfermedad, que genere que nuestras mitocondrias, nuestras fuentes de energía celular, no funcionen adecuadamente, que empiecen a aparecer algo que se escucha cada vez más, que son las células senescentes, o sea, células que quedan sin función, pero que están generando constantemente inflamación. Entonces, por eso es importante recuperar esta coenzima y hacerlo de la forma apropiada con los precursores. Hay distintos trabajos, distintos papers que te muestran que el aporte a partir del ribósido de nicotinamida, de la D-ribosa nicotinamida que original, que está presente en telomerina, ayuda a aumentar los niveles de NAD en forma efectiva y segura. ¿Hay otro precursor de NAD efectivo? Sí. ¿Está en el país? No. Y lo adelanto y lo dejo acá, seguramente en muy poco tiempo va a estar disponible también dentro de telomerina, porque la característica de telomerina es ser el precursor de nada original. Con original me refiero al que tiene la evidencia científica y las declaraciones de seguridad. Así que seguramente en Argentina muy pronto también estará el otro precursor original disponible para la gente. Pero si no lo aportamos con precursores de verdad, no tiene ningún sentido y estos papers carecen de totalmente sentido porque realmente están sustentados en evidencia en una característica de molécula que no es lo mismo a la vitamina B3. Y hay muchos estudios que muestran que la conversión de la vitamina B3 como molécula sola no termina siendo efectiva y eficaz en aumentar los niveles de nada. La telomerina está presente en 30 cápsulas vegetales, que era la presentación tradicional. Hace muy poco se presentó en 60 cápsulas también, que quizás es ideal en los comienzos, donde buscamos ese aporte inicial de telomerina, que pueden ser 2 cápsulas por día. Tenés una presentación de 60 cápsulas, o aquellos que ya están en tratamiento y buscan tener más cantidad, tienen tanto la presentación de 30 como de 60. Te interrumpo, Cuanto. Milton, ahí, te interrumpo un Dale, segundito, porque quedaron preguntas colgadas de Menacor Omega 3. Una de las preguntas es, ¿cómo recomienda el consumo? ¿Pueden ser 2 cápsulas por día o una? ¿En qué casos? Y después, ¿qué otra pregunta? Si se recomendaba para la pérdida visual, eso sí, seguí contestando que te sigo leyendo. dale. El aporte de Menacor omega 3, que es esta forma concentrada de omega 3, la porción ideal son 2 cápsulas por día. ¿En qué casos? Fundamentalmente, uno busca alta concentración de omega 3, puede ser a nivel general, pero fundamentalmente en casos con alteración de lípidos o enfermedad cardiovascular o antecedentes de enfermedad cardiovascular o neurodegenerativa. Ahí está ampliamente sustentado
la necesidad o el aporte de altas concentraciones. En el resto de los casos, para modular inflamación a nivel general, para trabajar sobre la inflamación crónica de bajo grado, para aumentar los niveles de omega 3 a nivel general, ahí, o no, si no hay una hipertrigliceridemia marcada, ahí podemos utilizar el Capscril, que puede ser suficiente incluso con una cápsula por día, a nivel general. Y después hasta se pueden combinar. Puedes hacer combinaciones de una cápsula de Menacor con una de Capscril, depende también lo que busques. Pero lo importante marcar es que son las formas más eficientes para aportar ese nutriente. ¿Hay otra Ok, pregunta, Lore? después sí hay otra pregunta que no sé si tiene que ver con, Alan la preguntó, si tiene que ver con telomerina. En sí la pregunta es si la persona es activa y entrenando demás, ¿cómo se recomienda el consumo? No sé sobre qué Siempre productos. telomerina por la mañana, siempre por la mañana. Sea una persona activa o no, por la mañana. Es en un alto grado en una cantidad de casos no despreciable, rápidamente refieren que aumenta la energía. O sea, ven reflejado eso, por más que no sean activos y tengan la edad que tengan. Entonces refieren esto. Por eso, en general, el consumo, la recomendación es por la mañana. O sea, se Ah, puede portar en pregunta cualquier sobre momento del día. Menacor, Perdón, pregunta sobre Menacor, pero Ah, le sí, dijiste telomerina. sí. En cuanto al Menacor, como todo omega 3, tanto el Menacor como el Capcril, es recomendable aportarlo junto con una grasa saludable. En el momento que, que quieras y que puedas, en el desayuno, en el almuerzo, pero idealmente con una comida. Por característica, el Capscril, esto que tiene y que está embebido en fosfolípidos, que hace que se absorba mucho más y que sea mucho más tolerable, hasta directamente no tiene ese mandato de tener que incorporarse junto con un alimento. Pero como norma general es bueno recomendar el aporte del omega 3 junto con una grasa saludable. Ok, listo. Por último, para terminar, y cuando hablamos de longevidad y envejecimiento, la piel y el exterior es un factor que también tenemos que considerar. Y en eso, nada, era presentarles brevemente una cuestión de colágeno, porque desde Framingham se ha realizado una innovación en un nutriente que probablemente si hace un par de años me preguntaban si recomendaba la suplementación oral de colágeno, les hubiese dicho que no, porque no, bueno, no sirve. Y realmente eso ha cambiado con el lanzamiento de Bootskin. Hay que tener en cuenta que el colágeno disminuye con el tiempo, sobre todo a partir de los 35 años, disminuye el ácido hialurónico, disminuye la elasticidad e hidratación de la piel y obviamente que aparecen más arrugas. Y el colágeno es la proteína más relevante de nuestro organismo y la vamos perdiendo. Y aportarla en vía oral tenía que ser en una forma distinta, porque por definición hablamos que todo desarrollo de Framingham busca una innovación en donde presente un producto, tiene que haber algo que realmente tenga una característica diferencial y sea un cambio disruptivo para el mercado. En cuanto al colágeno, lo que se hizo fue trabajar desde péptidos marinos hidrolizados en una combinación, en una formulación con ácido hialurónico, con biotina, con vitamina C, y todo eso lo que se generó en cada uno de estos nutrientes es cubrirlos dentro de una nanoemulsión, generar una micropartícula que pueda tener una mayor absorción y que pueda cumplir el efecto. Después hay estudios en los cuales, donde esta formulación en particular demostraron una mejor percepción, eliminación de arrugas, mejor característica de la piel, más hidratación, mayor elasticidad, con la formulación de Goodskin en la nanoemulsión. ¿Y qué permitió esa nanoemulsión demostrando más biodisponibilidad y con estos resultados en los estudios clínicos? Que se presenta en forma líquida, es el único colágeno presentado en forma líquida, directo y listo para consumir. No es esos polvos que son difíciles de disolver o que son desagradables y que como son desagradables tienen esos agregados de sabor para tratar de enmascarar. No, acá directamente permitió que se pueda presentar en forma líquida con un aroma agradable,
directamente de distintos frutos sin el agregado de azúcar ni nada por el estilo, listo para consumir y con esta característica de mayor absorción que permite la toma día por medio. No es necesario el aporte diario porque tiene mayor absorción. ¿Se puede aportar en forma diaria? Sí, claro. Pero los trabajos sobre los cuales ya se ven resultados marcan con una toma día por medio. Entonces, como nos guiamos por los trabajos, es la recomendación a nivel general, aunque se puede tomar en forma diaria. Y esto es lo que se fue viendo en distintos estudios comparativos con el Goodskin con distintas formas de colágeno, inclusive comparado contra péptido de colágeno marino, que es la forma en la cual se desarrolla la nanomulsión, sin la nanomulsión, con la nanomulsión, otras formas de colágeno bovino tradicional hidrolizado, fórmulas de colágeno sin hidrolizar, como marca y hay un cambio realmente notable en la absorción en todos los estudios in vitro y también estas diferencias en los estudios clínicos. Está presentado Woodskin y realmente es una presentación de alta calidad y uno cuando ve y prueba el producto, que los invito a hacer, realmente se encuentra y es palpable la calidad del producto y la calidad nutricional. Te Acá un interrumpo ahí, repaso general pregunta. entonces de los productos Sí, que vimos hoy. te interrumpo nada más para responderle a Alan que pregunta si se va a hacer una presentación por 30 stick bebible. La realidad es que la presentación por 15 es por eso, es por su máxima concentración, sirve para cubrir todo el mes. Se toma día por medio, es la recomendación. Exacto. Listo. Ahí podés terminar, Bueno, Milton. nada, espero que les haya servido. Como concepto que quiero que se lleven de la charla de hoy es que ustedes desde la farmacia tienen herramientas para mejorar la calidad de vida, para ayudar a las personas que se acerquen a generar años con calidad, años de disfrute, que vayan paralelo y acompañando ese aumento de la expectativa de vida y siempre con nutrientes de calidad sustentados por evidencia, sustentados con normas de calidad y de seguridad y que siempre van a estar como herramienta de ustedes, donde consideramos al farmacéutico como el eje central para dispensarlos. Nada, muchas gracias. Si hay alguna Mm, pregunta más, quedo a disposición. No, muchas gracias a vos, Milton. Muchas gracias a todo el equipo de Framingham. Excelente capacitación. Muchas gracias a todos por conectarse también. Van a tener disponible esta capacitación en nuestro canal de YouTube la próxima semana para los que se fueron conectando después y para cualquier otra consulta que quieran volver a verla o lo que sea. La van a tener disponible la semana que viene. Así que nada, los dejamos libres. De vuelta, muchas gracias a todo el equipo de Framingham por esta capacitación y a ustedes por conectarse. Dale, gracias Dari y gracias a todas las Muchas gracias. farmacias que participaron. Chao, un saludo a todos. Gracias por sumarse. Chao, hasta luego.